Vamos a pedirle al Señor. Estamos estudiando un libro complicado de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. ¿Listo? Por favor, acompáñenme, cierren sus ojos y vamos. Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, porque vamos a estar aquí reunidos de nuevo y poder abrir su bendita palabra, Señor, que es viva y eficaz. Ruego, Señor, que me ayude a explicar bien lo que está diciendo aquí. Pero también, Señor, que usted abra el corazón de cada persona que va a venir el día de hoy a esta iglesia. Que, Señor, usted sea el que nos esté hablando, Señor, que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra suya. Ayúdenos, como siempre pedimos, a enfocarnos, a que si estamos pensando en el almuerzo, si estamos pensando en que ya tenemos que irnos, incluso por ahí, si hay alguno que no tiene el deseo de estar hoy aquí, Señor, que usted sea cambiando ese corazón y ponga el deseo de escuchar hoy su palabra. Pedimos por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estudiado la semana pasada en el libro de Apocalipsis la primera iglesia que nos habla ahí Apocalipsis, que son 7. Son 7 iglesias, de las cuales ya hemos visto una. ¿Se acuerdan cuál fue la primera iglesia? Éfeso. Muy bien. Usted tiene una carta en la Biblia que es escrita para esa iglesia, antes de la que estamos viendo en Apocalipsis. ¿Cuál es? Efesios. La carta a los Efesios es una carta escrita a la iglesia en Éfeso. Y ahora vamos a ver la segunda iglesia. La segunda iglesia se llama Esmirna. Esmirna. Ahorita le voy a compartir un poquito a modo de introducción datos interesantes que usted puede encontrar acerca de lo que es Esmirna. ¿Listo? En el tiempo antiguo, Fama, Esmirna era una gran y hermosa ciudad. Era orgullosa. Era un centro cultural y de aprendizaje. Reclamaba ser la gloria de Asia. Ellos decían, nosotros debemos ser llamados la gloria de Asia. Eso era la iglesia de Esmirna, en donde quedaba la iglesia de Esmirna. Riqueza. En Esmirna había una gran riqueza, una ciudad de muchas riquezas. Era una ciudad de gran comercio. Es interesante porque si usted busca en Google, hay un río que se llama el río Hermo. Y el río Hermo desembocaba y llevaba todo el comercio hacia un lugar. ¿Hacia dónde cree usted? Hacia Esmirna. Entonces era una ciudad donde había mucho flujo de dinero, ¿sí? Tenía varios muelles, tenía varios mercados. Era especialmente rica en vinos. Era una gran ciudad, una ciudad muy rica. Religión. ¿Qué podemos decir de la religión en Esmirna? Como toda ciudad de ese tiempo, era una ciudad que tenía muchos dioses. Adoraban a los dioses del Olimpo. Le digo a algunos, había una calle en la ciudad de Esmirna que se llamaba la calle de Oro. Y en esa calle de Oro había templos para diferentes deidades que había en Grecia mayormente, que habían quedado allí. Había un templo para Cíbele, para Apolos, para Afrodita, un gran templo para Zeus. Pero ¿qué pasó en Esmirna? En Esmirna empezó a decaer todos esos dioses, ¿sí? Empezaron a ser como que antes se les adoraba mucho, pero ahora ya no tenían la misma fuerza. Sin embargo, había un dios, entre comillas, que había crecido en Esmirna. Era la adoración al emperador romano. En el año 196 a.C. se construye el primer templo para la dea Roma. La dea Roma era la diosa de Roma. Era un símbolo espiritual del imperio romano. Se le adoraba en ese lugar. Pero también de la mano empezó a adorarse a los emperadores. Entonces ya no se adoraba a la diosa de Roma, sino también se adoraba al emperador romano. En el año 23 después de Cristo empezó el primer gran templo
que se construye en una ciudad, adivinen dónde. En Esmirna. Se construye el primer templo para el emperador romano César Tiberio. Y se instituye el culto romano a la adoración de este emperador. ¿Cómo se le adoraba a este emperador? Se le tenía que decir de una manera, yo ya los había dicho en algún momento, se le decía César, Señor y Dios. Así se le llamaba ahora al César. Lo que se hacía era que se colocaba un poco de incienso, se le quemaba incienso al emperador en el lugar donde estuviera su templo y se le daba a usted un certificado de adoración. Entonces usted llegaba y le echaba un poquito ahí de incienso, decía César, Dios, bueno, y de repente le daban este certificado para que usted estuviera bien. Si usted no lo hacía, al principio era simplemente decisión suya. Usted lo podía hacer si quería o no quería. Pero en la medida que pasó el tiempo, llegó un emperador que se llamó Domiciano, y yo ya les había hablado acerca de él. Domiciano fue un emperador muy cruel. Él fue el que empezó a decir, a mí me tienen que decir Señor y Dios. Y este emperador ya lo colocó como una obligación. Ellos tenían que dar incienso a César. ¿Qué pasaba si usted no adoraba? Usted moría. Entonces, esto es un poquito del contexto de lo que es este lugar y dónde estaba esta iglesia. ¿Por qué la palabra Esmirna? ¿De dónde sale esa palabra? La palabra Esmirna tiene que ver con un producto que sale de un árbol, que es la mirra. ¿Sí? Para los que por ahí no conocen, la mirra se utilizaba para embalsamar a los muertos. Cuando el Señor Jesús recibe regalos de los reyes magos que llegaron allí para darle un regalo, uno de los regalos fue mirra. Oro, incienso, mirra. ¿Y por qué mirra? Porque uno diría, ¿por qué le van a dar a un niño mirra? ¿Qué es eso? La mirra tenía que ver con un símbolo. Porque aquel que recibía mirra posiblemente estaba pensando en la muerte. Y es interesante porque vamos a ver hoy, yo le coloqué el título a este mensaje, el sufrimiento de la iglesia. Una iglesia sufriendo. Porque vamos a ver de una iglesia que sufrió mucho. Y de cómo nosotros podemos aprender del sufrimiento. Porque uno diría, ¿por qué una iglesia tiene que sufrir? Le hago referencia a una iglesia por ahí que no sé si usted ha escuchado, que dice, pare de sufrir. ¿Ha escuchado esa iglesia? La pregunta es si en la Biblia nos manda a dejar de sufrir o a entender cómo va a llegar el sufrimiento y cómo enfrentarlo. Y vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Listo? Porque este es un mensaje para la iglesia. Y acá está la iglesia de Cristo que está acá en el muelle. Entonces es un mensaje para nosotros. Precisamente vamos a ver el versículo 8 y vamos a ver a quién se le dirige la carta y quién remite esta carta, el destinatario del remitente. Lea conmigo por favor el versículo 8. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Primer versículo, ¿quién escribe? Al ángel. Se le escribe al ángel, pero ¿quién escribe? Ya vamos a ver. Entonces vamos a ir primero con el destinatario. El destinatario dice ahí que es al ángel de la iglesia en Esmirna. El hermano Juan Pablo nos había explicado que la palabra ángel tiene que ver con mensajero. ¿Sí? En griego significa mensajero. Si usted tiene un niño que se llame Ángel, por ahí tiene que ver con un mensajero. Solo que en la Biblia tenemos 176 veces que se utiliza la palabra ángel para hablar de un ángel como un ser celestial. Sin embargo, cuando usted también lo estudia un poquito más a fondo, aparecen momentos en la escritura que se utiliza la palabra ángel para un hombre, para un mensajero. Por ejemplo, en Mateo 11:10, en Lucas 7:24, 9:52, en Gálatas 4:14 y varios otros. ¿Listo?
Entonces tenemos una carta escrita y tenemos que ver si era para un ángel, un ser celestial, o para un hombre. ¿Ustedes para quién creen? Es una carta escrita, dice, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias. Entonces mucha gente que piensa que son ángeles guardianes que están allí encima de la iglesia. En este caso que había un ángel que estaba en Esmirna. Sin embargo, mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Escribe al ángel. ¿Qué necesidad hay de que Dios diga a Juan que le escriba a un ángel? Los ángeles están al servicio de Dios. No tienen ninguna necesidad de que un hombre le escriba a un ángel como ser celestial. Sin embargo, a un hombre sí vale que se le escriba. Por lo tanto, aunque hay una discusión en cuanto a esto, yo le digo lo que yo tomo como posición, de que acá estamos hablando de un hombre que está siendo puesto allí para que se le escriba una carta, ¿sí? Para que reciba una carta. ¿Que está escribiendo quién? ¿Pero a quién están usando para escribir esta carta? ¿Quién es el que escribe Apocalipsis? Juan. Juan le escribe una carta a el mensajero de la iglesia en Esmirna. ¿Listo? ¿Y cuál es el mensajero de la iglesia? El mensajero de la iglesia es aquel que trae los mensajes a la iglesia. Y podríamos decir que es ¿quién? El pastor de la iglesia. Aquella persona que está trayendo la palabra de Dios a la iglesia. El encargado de la iglesia. Y en Hechos vemos muchas veces que se instituyen ancianos que tienen que ver con un pastor. Eso es algo para poder hablar un poquito más largo. Pero la idea es, estamos hablando de un hombre, pastor, que es llevado para que coloque el mensaje de Dios en la iglesia en Esmirna. Me pareció interesante de pensar en esto, pues, como yo soy el pastor de esta iglesia, en que Dios nos considera a los que estamos al frente de la iglesia como sus mensajeros, como el ángel que Él colocó en la iglesia. ¿Sí? No que tengamos cara de ángel, ¿no? Pero sí de que traemos el mensaje de la palabra de Dios. Qué responsabilidad tan grande. Porque yo, si no les traigo la palabra de Dios, yo soy un mensajero infiel. El mensajero fiel es aquel que trae tal cual el mensaje como dice Dios. Entonces, primer punto, el destinatario es el pastor de la iglesia en Esmirna. Esmirna, como les decía, significa mirra. En este tiempo, ¿saben que todavía existe Esmirna? Si usted se fija, otra vez por ahí googleando, miren que Esmirna existe. Es parte de un país que se llama Turquía. No sé si usted ha escuchado de Estambul. ¿Ha escuchado de Estambul? De salen todas las novelas turcas. Ok, por ahí en esas. Ahí supimos algo. Estambul queda cerquita de Esmirna. Esmirna es la ciudad y en realidad es como un departamento, como una provincia de Turquía. Es un lugar muy grande, pero la ciudad en específico de Esmirna ha sido una ciudad que ha crecido mucho. Es la tercera ciudad más importante en Turquía y se sigue distinguiendo por ser una ciudad de mucho comercio. Hay mucho dinero en esa ciudad, ¿sí? Muchos de los fabricantes de diferentes empresas llevan sus fábricas allá a Esmirna. Hay muchos consulados que han llegado a Esmirna, entonces la verdad es una ciudad muy importante en este tiempo. Eso es algo interesante para que usted lo tenga en cuenta. ¿Queda cerquita de Israel? Sí, queda cerca de Israel. Sin embargo, queda en Turquía. Para que usted lo tenga en cuenta, yo estuve mirando a ver si existe todavía la iglesia en Esmirna y se habla de una iglesia ortodoxa en Esmirna que ha crecido. Hay mucho musulmán, hay mucho judío en Esmirna. Entonces, pues, para que usted tenga un poquito de idea. Pero también tenemos
el destinatario y el remitente en este caso. ¿Quién es el remitente? La palabra de Dios dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Acompáñenme por favor a Apocalipsis 1:17. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién será? El que estuvo muerto y vivió, el que tiene las llaves de la muerte, las llaves del Hades. Algo interesante para que usted tenga en cuenta, el diablo no tiene esas llaves. Hay veces que nos muestran los dibujitos, ¿no? Que el diablo está ahí, en el infierno, y le está viendo como que está contento y que tiene las llaves, y ahí está con su tridente, que le está pinchando a todos. Eso es mentira. El diablo va a ser enviado a ese lugar. Pero ¿quién tiene las llaves? El Señor Jesús tiene las llaves. El mismo que salva es aquel que también tiene poder para condenar. Y el Señor llega y dice, yo soy el primero y el último. Y eso nos habla de eternidad. El que estuvo muerto y vivió. Él no está muerto, él está vivo. Jesús está vivo. Y le está escribiendo a una iglesia, recuerden, sufriente. Es una iglesia que se llama Mirra, la ciudad de la mirra, porque en esa ciudad vamos a ver que va a haber muchos muertos. Una ciudad que sufrió mucho. Después le voy a compartir un poquito de lo que fue el pastor de esta iglesia y de lo que fueron los que se congregaban allí, qué sucedió con ellos. ¿Listo? Pero entonces, primero, ya entendimos a quién se le dirige la carta. Al pastor de la iglesia. Pero cuidado, no es solo la carta para el pastor, es la carta para toda la iglesia de Esmirna. Porque vamos a ver, mire lo que dice el versículo, solo para que lo tengan en cuenta. Versículo 11. Interesante versículo, 2:11. El que tiene oído. Mire si su compañero ahí al lado tiene oídos. ¿Tiene oídos? ¿Usted tiene oídos? Entonces, esta carta es para usted. Ni siquiera dice ahí que a los creyentes que tienen oídos. Dice al que tiene oídos. Y si usted ha venido a esta iglesia, pero todavía no conoce a Cristo, usted no es parte de la iglesia, porque la iglesia no es que usted venga y estas cuatro paredes es toda la iglesia. La iglesia es todo aquel que conoce a Cristo como su Salvador. ¿Sí? Eso es la iglesia. Pero si usted vino a este lugar y todavía no conoce a Cristo, recuerde, igual esta carta es para usted. Porque usted tiene oídos. Y el que tiene oído, que oiga. ¿Listo? Entonces empezamos ahora, versículo 9. Versículo 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El segundo punto que vamos a ver aquí es, Jesús conoce el sufrimiento. El Señor Jesús conoce el sufrimiento. ¿El sufrimiento de quién? ¿A quién está dirigida la carta? A su iglesia. Entonces Jesús conoce el sufrimiento de quién? De su iglesia. Y como está escrita para todos, entonces Jesús conoce el sufrimiento de todos. ¿Qué es sufrimiento? Muchas veces la gente por ahí entiende mal qué es sufrir. Por ejemplo, madrugar. Hay gente que llega y dice, uy, no, estoy sufriendo muchísimo porque me toca madrugar. A veces es difícil, ¿no? Por ahí levantarse más temprano, desvelarse. Puede ser que eso se entienda como sufrimiento. Sufrimiento puede ser para usted, digamos, que usted esté comiendo arroz con huevo. Y uno dice, no, pues estoy sufriendo porque estoy comiendo arroz con huevo. La verdad, para mí es una bendición comer arroz con huevo.
Rico el arroz con huevo. Pero hay muchas personas que podríamos decirle, pues para mí yo estoy sufriendo. ¿Pero qué es sufrimiento? Acá la palabra de Dios dice que el Señor conoce. ¿Qué conoce? Conoce tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Algo interesante, la palabra obras en el griego no aparece ahí. Se sobreentiende, pero no aparece ahí. Lo que sí aparece es tribulación, pobreza, blasfemia. Y todo eso nos habla de sufrimiento. La primera palabra es la palabra tribulación. La palabra tribulación tiene que ver con presionar, con estar estrecho. Por favor, vaya conmigo a Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra tribulación es la palabra aflicción, presionar, estar ansioso, estar preocupado. ¿Qué le estaba pasando a la iglesia de Esmirna? Había aflicciones. ¿No le ha pasado a usted que usted se siente apretado? Como que ahí empieza a dolerle por acá. Como que le están ahí como ahorcando. A veces utilizamos la palabra, ¿no? Cuando usted se siente ahorcado por la economía, por un problema en casa, y usted siente como... Y la palabra de Dios dice que había personas que estaban haciéndole esto a la iglesia. Los estaban presionando. Las aflicciones que llegaron a la iglesia, no nos dice exactamente qué aflicciones todavía, pero ahora empezó a decir: la iglesia se siente presionada. Segundo, el Señor conoce la pobreza de la iglesia. Dice la palabra de Dios allí: y tu pobreza. ¿Se acuerdan de que habíamos hablado que Esmirna tenía características? Que había un río y que ese río llevaba todo el comercio allá a la ciudad. ¿Cómo eran en Esmirna? Eran ricos, eran prósperos. ¿Y por qué se dice que son pobres? La iglesia en Esmirna tenía un problema. Cuando ellos daban testimonio del Señor, cuando ellos no seguían lo que decía el imperio, empezaban a quitarles diferentes privilegios. El trabajo, propiedades. Y lo que empezó a pasar en la iglesia en Esmirna es que empezaron a estar en una sociedad rica, pero ellos eran pobres. Y todavía en algunos lugares se sigue distinguiendo así la tribulación. Que por ahí usted no los mata, pero usted les quita. Les quita la oportunidad de trabajar. Si usted es cristiano, por ahí no va a tener la misma posibilidad, porque por ahí usted no va a hacer ciertas cosas. Le dicen: ¿sabe qué? Diga esto. Pongo un número más acá. Pero como usted dice que no, entonces se acabó el trabajo. Eso es sufrimiento. Eso tiene que ver con sufrimiento. Lo que empezó a pasar en la iglesia era esto. Mira lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículos 34. Solo el 34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en vosotros. La palabra de Dios dice que hubo personas que sufrieron el despojo de sus bienes. Personas que tenían diferentes propiedades, pero les fueron quitadas porque ellos eran cristianos. Eso nos dice que es algo parecido a lo que está ocurriendo en Esmirna. Lo interesante de este versículo es que no termina diciendo que son pobres,
sino que aquel que es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, les dice, pero tú eres rico. Les habían quitado sus posesiones, les habían quitado su trabajo, pero el Señor Jesús les dice, ustedes son ricos. Qué interesante, porque es como que yo me veo que no tengo plata, usted se mete las manos en los bolsillos, no tengo nada, pero el Señor llega y dice, tú eres rico. Eso es interesante, porque por ahí para el mundo usted es pobre, pero para el Señor usted es rico. Y no entiendo, ¿cómo así? Entonces, ¿cuál es el concepto de riqueza? Por favor, vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21. Léalo conmigo. Si lo tienen ahí, Mateo 6, 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La palabra de Dios dice que para el Señor usted puede estar haciendo tesoros en la tierra, pero ser un pobre en el cielo. O lo contrario, estar haciendo tesoros en el cielo y ser pobre en la tierra. Porque usted dedicó su vida para hacer tesoros arriba y no acá. Y es lo más sabio que usted puede hacer, porque lo que está acá dice que la polilla y el orín lo corrompen, se va a acabar. Usted puede tener una casa, un trabajo, una cuenta bancaria con muchos números, pero igual eso se le va a acabar. ¿Se acuerdan de los faraones? Los faraones llegaban y decían, me voy a llevar todo lo que tenía. ¿Y saben qué hicieron? Las pirámides. La pregunta es, ¿se llevaron? No, no se llevaron nada. No se llevaban absolutamente nada. Desnudo salía el vientre y desnudo volvería allá. Así se va a ir usted, así me voy a ir yo. Sin embargo, acá llega y dice que usted puede tener tesoros en el cielo. La pregunta es, ¿cómo hago yo para tener tesoros en el cielo? Tesoros en el cielo tienen que ver con cosas que no terminan, que no se acaban. Lo que le interesa al Señor. ¿Y sabe qué es algo que le interesa al Señor en su corazón? Dice que cuando el Señor Jesús estaba perdido, porque no estaba perdido, pero se alejó de sus padres, se les lo encontraron haciendo algo. Lo encontraron en el templo. Y en el templo llega y le dicen sus padres, ¿por qué nos has hecho esto? Y él llega y dice algo, en los negocios de mi padre le es necesario estar. ¿Cuáles son los negocios del padre? Personas. Compartir la palabra. Un día en el cielo va a quedar evidenciado si usted llevó a alguien a conocer a Cristo. Un día en el cielo por ahí usted se va a encontrar con alguien que usted le ha compartido de Jesús. Y eso sí es un tesoro. ¿Quién le quita a usted eso? Nadie. El poder encontrar a alguien que conoció a Cristo, no porque usted sea muy bueno, porque usted supiera mucho, sino porque usted fue fiel, eso va a llenar su corazón. El hecho de que usted haya vivido su vida para el Señor, eso va a ser un tesoro en el cielo. El Señor conoce eso. Y miren la controversia que hay, porque hay una iglesia que le dice totalmente lo contrario, que es la última iglesia, la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea le dice el mismo primero y postrero. Le dice, versículo 17, tú dices, yo soy rico. Capítulo 3, versículo 17. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren lo que es el contraste, ¿no? Una iglesia que estaba en pobreza y Dios dice, es rico. Una iglesia que tenía de todo, era
miserable, pobre. Nosotros podemos tener una iglesia que tenemos, o sea, un gran anfiteatro así grandote para que tengamos muchas personas, sillas reclinables, que nos traigan en vez de solo cafecito, hay un refrigerador así bien grande. Y ser pobres. Pobres porque no se comparte la palabra, pobres porque estamos viviendo una vida en pecado. Sin embargo, la iglesia se define no por sus riquezas acá en la tierra, sino por sus riquezas allá en el cielo. Les comparto algo que escribieron, que un hombre estaba hablando con el Papa. Un hombre estaba hablando con el Papa y dice así la historia, dice: muy a menudo las riquezas materiales son adquiridas y mantenidas a expensas de verdaderas riquezas. En los días de la gloria del renacimiento papal, un hombre caminaba con el Papa y se maravilló por el esplendor y riqueza en el Vaticano. El Papa le dijo: ya no tenemos por qué decir lo que Pedro le dijo al paralítico: no tengo plata y oro. Su compañero le respondió: pero tampoco puedes decir, levántate y anda. Se puede tener de todo, pero eso no lo hace. ¿Sí? Por último, el Señor conoce primero la tribulación, conoce la pobreza, pero también conoce la blasfemia. Cuando alguien habla mal de otro, cuando alguien dice algo que es totalmente mentira de otro, eso es blasfemia. Mayormente esa palabra se utiliza para hablar del Señor, pero acá la palabra de Dios dice que había una blasfemia ¿contra quién? Contra la iglesia. Se estaba hablando mal de la iglesia y entonces uno dice: ¿cómo así? ¿De dónde llegó esto? Ya. Dice la palabra de Dios: la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Yo le había dicho que había una religión que había en todo lo que era Esmirna, que era la religión que adoraba al emperador. Sin embargo, había judíos que estaban plantados allí. Y uno dice: oiga, pues son cristianos, como que utilizan también algo de la Biblia, como que van de la mano. Y no. Lo que hicieron estos judíos fue hablar mal de la iglesia, hablar mal de los que estaban allí congregándose. Empezaron a blasfemar de la iglesia. Y lo triste es que estos que dicen ser judíos no eran judíos. Miren lo que dicen Romanos. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Los judíos, el pueblo de Dios, dice que no son judíos los que son exteriormente judíos, sino que era judío el que era en lo interior. Y vamos a aplicarlo para los religiosos. Hay personas que son religiosas, y lo religioso mayormente se caracteriza por lo que es exterior, por costumbres, por maneras de hacer las cosas, por palabras. Pero lo verdadero es aquel que lo tiene acá adentro. Si usted viene a la iglesia con su Biblia, con corbata, pero usted solo tiene fachada de cristiano, eso es ser religioso. Aquel que se dice ser cristiano, lo es acá adentro. Porque Cristo ha hecho un cambio adentro en su vida. Usted puede ser hijo de, hija de, haber venido mucho tiempo a la iglesia y irse al infierno. Porque el que es en realidad cristiano, lo es acá adentro. Cristiano de corazón, podríamos decir, no cristiano de afuera, cristiano acá adentro. Y acá entonces nos dice que había muchos cristianos de afuera, religiosos, que estaban
haciendo blasfemia contra la iglesia en Esmirna. Y el Señor llega y dice, ustedes son congregación de Satanás, sinagoga de Satanás. Y yo escribí acá algo, el que no ha cambiado realmente y vive una vida religiosa y que persigue aún a aquellos que proclaman la verdad, en realidad no ha tenido un cambio. Todo lo contrario, está siguiendo al diablo como su Dios. Incluso si usted llegara a tener una Biblia, pero usted solo la tiene, no sé, para tener el Salmo 91 ahí abierto en la casa, para que todos lo vean, pero usted no ha cambiado, la Biblia dice que usted es un religioso y que su Dios no es el Dios de la iglesia, su Dios es el diablo. Hay un versículo que dice que practica el pecado es del diablo, no se considera que usted es de Dios. La Biblia dice usted es de él. Entonces tenemos a un Señor Jesús que conoce a su iglesia. Y yo, para finalizar este punto, le digo, el Señor lo conoce a usted. Yo no sé qué tribulaciones usted está pasando. Si es pobreza, si es blasfemia. Estaba leyendo un artículo que hay ahorita, eso fue una noticia ahorita en 2024. Hay un restaurante en Estados Unidos, creo que es en Colorado, las personas que llegan allá les dicen que tienen que ir a la iglesia, que tienen que tener un buen testimonio o si no, no los contratan. Y que aquel que está viviendo mal le dice, sabe que arregle sus cuentas con Dios para seguir trabajando acá. ¿Y sabe qué ha pasado? La comunidad ha estado peleando contra este restaurante. La comunidad LGTB ha llegado aquí a tirar piedras, a estar gritando contra esto. Le hicieron una entrevista al dueño de este lugar y decía, pues lo que yo he hecho es ayudar a la gente, a las personas que no tienen su primer trabajo, les damos acá una oportunidad para que vengan a trabajar. Pero me he enfrentado con este problema. Están queriendo cerrar ese lugar. Y usted ve una fotico y los que están ahí atendiendo se juntan a orar, porque les toca cerrar las puertas. Y se juntan a orar. Ellos están sufriendo. Están sufriendo por el Señor. ¿Listo? Por último, no, me faltan dos. El consejo de Jesús para la iglesia, porque mire que dice ahora el mismo Señor que conoce a su iglesia, le va a decir ahora un consejo a la iglesia. Le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vamos a ir poco a poco. Lo primero que vamos a ver es que dice que son 10 días. Podría haber dicho, ustedes van a padecer sin dejar los 10 días. Pero la idea de 10 días la han dado vuelta, los teólogos han hablado mucho de eso, empiezan a hacer números, ¿no? Que los 10 días tienen que ver con años y empiezan a contar. Y entonces se vuelve muy difícil de entender. Pero la idea principal es que es un tiempo limitado. No se pasa a 11. Tampoco es que llega a 9 y se acabó, tiene que llegar a 10. Dice, son 10 días. 10 días que vas a estar sufriendo. Acá dice específicamente, y tendréis tribulación por 10 días. Y lo que yo le quiero compartir con este punto es que el consejo que le da el Señor a su iglesia es que el padecimiento es un padecimiento temporal. Es un padecimiento definido. Miren lo que dice en el libro de Romanos, vamos a leer de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 18, busquen en su Biblia Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso nos habla de un tiempo definido. No va a ser para siempre la aflicción. Mira lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Ese me gustaría que lo lean conmigo, por favor. 2 de Corintios 4, 17 dice, porque esta
leve tribulación que momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cuánto va a durar la tribulación? Tiene un tiempo definido. El tiempo lo define Dios. Pero recuerden que nuestra esperanza es que no va a ser para siempre. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Se va a acabar. Si usted está pasando sufrimientos por la causa de Cristo, recuerde que esto va a terminar. Si usted está viviendo con un esposo que no acepta que usted sea cristiano, recuerde que a pesar de toda esa aflicción que está pasando en casa, porque yo conozco personas que están pasando esto aquí, esto va a terminar. Si usted está pasando por una situación de salud compleja, recuerde que el Señor lo conoce, que se va a terminar. Un día usted va a tener un cuerpo diferente, que ya no se va a enfermar, que ya no va a tener los problemas de su hogar. Va a terminar y Dios va a enjugar, la lágrima que usted tiene ahí en su ojito. Las primeras cosas van a pasar. También en este consejo del Señor Jesús para su iglesia, le dice, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Algunas veces pensamos, ¿no? En iglesias así uno dice, estos eran superhéroes, ¿no? Estos que vivieron en ese tiempo eran, no sé, Pablo, no sé cómo ustedes imaginan a Pablo, a Lucas, a Pedro, pero saben, eran personas como nosotros. Y la palabra que sale ahí en Apocalipsis, cuando dice Apocalipsis 2:10, se podría traducir mejor, no sigas teniendo temor. ¿Cuál es la idea? La iglesia tenía temor. Si usted le van a quitar su trabajo, si usted lo van a hacer sufrir, como vamos a ver ahorita, a usted le da temor, yo no sé. Si usted le dice, mire, lo vamos a meter en la cárcel, o peor aún, lo vamos a matar, ¿a quién le da miedo eso? Pero la idea es, el Señor le dice, no tengas temor. ¿Por qué no tengo que tener temor? Proverbios 29:25. La palabra de Dios dice, el temor del hombre pone lazo, pondrá lazo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. El Señor llega y dice que usted puede tener miedo, pero que el miedo no lo controla. Porque el miedo pone lazo. Yo se los he dicho muchas veces, intente usted andar amarrado a los pies, a ver cómo anda. ¿Qué va a pasar si usted anda amarrado? Se cae, no avanza igual, y eso hace el temor. Si usted anda en temor porque le van a decir, porque le van a quitar, lo que va a hacer es que su vida va a estar frenada. Su vida cristiana no va a avanzar. Y acá llega y dice, el que confía en Jehová será exaltado. Usted tiene a alguien de su lado, por eso es que no hay que tener temor. El Señor está conmigo como poderoso gigante. Esa es la palabra de Dios. ¿Quién le gana a Dios? Nadie. Entonces el Señor llega y dice, no tenga temor, porque yo estoy con usted. Un consejo más para aquellos que están sufriendo. Dice la palabra de Dios también ahí en el versículo 10. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Quién estaba detrás de toda esta persecución? El diablo. Aunque fue utilizado el Imperio Romano, el que estaba detrás de todo esto era el diablo. Algo para usted, para que lo tenga en cuenta, nosotros no tenemos lucha contra personas, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Contra él sí tengo lucha. Eso dice la Biblia. Pero ahí dice una palabra, dice probados. Vas a ser probado. Tengo un problema con mi anillo.
parte de plata y es parte de oro. Más plata que oro. La plata se mancha. Tenemos que limpiarlos. Que ya van algunos años. Este año cumplimos 11 años de casados con mi esposa. Toca limpiarlos. Por ahí pasarle algún líquido. Pero ¿sabe cómo se limpia en realidad estos metales? Fuego. El fuego limpia. ¿Y qué dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7? Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestada Jesucristo. ¿Qué hace el Señor? Nos prueba. ¿Y cómo es la prueba del oro? Con fuego. Métase usted en fuego a ver qué pasa. Se quema, se muere. ¿Sabe que hubo cristianos que tuvieron que pasar por fuego? Uno de ellos lo tenemos ahí, historia en la Biblia. ¿Recuerdan? Daniel y sus amigos. ¿Recuerdan la historia de Daniel? Pasaron por fuego. Pero algo interesante ahí es que la prueba no es al cuerpo. ¿La prueba es a qué? Mire lo que dice su Biblia. ¿Qué es probado? Vamos a probar a ver cuán fuerte es usted. Eso dice ahí. Vamos a probar. El otro día me llevé al hermano Simón hasta Mosquera en bicicleta. Vamos a probar si aguanta hasta Mosquera en bicicleta. ¿Eso dice? ¿Qué prueba? Lea su Biblia, ¿qué dice? ¿Qué prueba? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Muestra fe. Lo que usted cree va a ser probado. Si usted me dice a mí, Jehová es mi pastor, nada me faltará. La pregunta es, ¿usted cree en eso? ¿Usted cree en eso? ¿Sabe qué va a ser la prueba? Que usted pase por un tiempo de dificultad económica y usted siga diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así se prueba la fe. Si usted me dice que cree en algo, el Señor va a probar aquello en lo que usted cree, en lo que dice creer. Para que cuando termine la prueba, dice que usted va a salir como Él, oro, limpio. ¿Y qué estaba pasando con los cristianos en Esmirna? Dios los pasó por fuego, a ver si en realidad ellos estaban creyendo en eso que decían. Mire lo que dice al final de este versículo, dice, sé fiel. Versículo 10, estamos leyendo Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte. Yo pensaba en eso y decía, ¿hasta cuándo usted va a ser fiel? Hay mucha gente que es fiel hasta cierto punto, pero hasta la muerte, difícil. ¿Va a ser cristiano hasta donde usted? ¿Va a ser cristiano hasta acá? Como mi hermano Giovanni a veces molesta. ¿Va a ser cristiano hasta la iglesia? Hasta ahí soy cristiano, de ahí para allá, no. ¿Eso dice? No, porque ahí va a ser una limitada prueba. Un fuego pequeño, se limpió un poquito, pero no se limpió realmente. Pero la palabra de Dios dice, para que yo sea limpiado totalmente, el Señor puede ser, si es necesario, como dice ahí Pedro, ser fiel hasta la muerte. Ser fiel hasta la muerte. Cassandra, vence. Listo, aquí. Por último, antes de pasar al último versículo que ya estamos concluyendo en esta mañana, dice, porque vas a recibir la corona de la vida. La palabra de Dios dice que para esta iglesia que estaba sufriendo, si seguía fiel hasta la muerte, Dios tenía preparada una corona. En la Biblia hay dos palabras para corona.
Una corona se utilizaba para los reyes. Si usted era un rey, posiblemente tenía una corona. Pero la palabra que sale aquí no es la palabra corona de rey, es la palabra estéfanos. La palabra estéfanos es la palabra que se utilizaba para las coronas que se daban a aquellos que ganaban una carrera, para aquellos que ganaban una pelea ahí de gladiadores en medio de lo que eran los juegos. Eso se le daba una corona. Lo que le está diciendo el Señor a su iglesia es que usted, si termina la carrera, va a recibir una corona. ¿Y a quién se le da la corona de vida? Lea conmigo Santiago. Los he llevado a través de la Biblia en diferentes textos. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿A quién le dan la corona? A los que le aman. Clave allí. Es muy importante, por favor. Después usted se va a ir a almorzar y ya no va a tener que escuchar más. Pero preste atención acá. Si usted está siendo una persona que sufre, la palabra de Dios dice que usted, para que pase esa prueba, para que pase el sufrimiento, va a tener que ver con algo, con amar al Señor. La manera en la que usted enfrenta la tribulación, la blasfemia, es amando al Señor. No es por saber mucha Biblia, es por amar más al Señor. Si usted ama al Señor, usted va a poder pasar la prueba. Qué consejo tan tremendo. Y dice que al final va a recibir una corona, la corona de vida. Interesante que en el cielo no vamos a recibir la corona para quedarnos a nosotros. En el cielo las coronas se las vamos a dar a alguien. ¿Sabe a quién se la vamos a dar? Al Señor. Al Señor. El Señor es el que recibe esta corona. Usted se la puso, pero dice: no, esto es para usted. Esto me lo gané, pero por usted. Finalmente, terminando este pasaje, nos queda un versículo. Versículo 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda, de la segunda muerte. Se lo dije al principio, se lo vuelvo a decir hoy. Este mensaje, ¿para quién es? El que tiene oídos. Qué terrible es que usted no use sus oídos. Porque hay gente que tiene oídos y no oye. Se parece a los ídolos, ¿no? En Salmos dice eso, que algunos tienen parecido con los ídolos que adoran. Tienen oídos y no oyen. Y el Señor llega y dice: si usted tiene oídos, por favor, úselos. Si usted viene a la iglesia, no se quede por ahí dando vueltas en su mente, como le digo a veces, porque yo no conozco su corazón. Por ahí está pensando: uy, como que ya es la una, ¿no? Como que ya está lloviendo. Venga, termine rápido, porque qué vergüenza salirse así. No, termine. Por favor, utilice sus oídos. Si usted vino a la iglesia, utilice sus oídos, porque dice que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Esto se le dijo a la iglesia en Esmirna, pero también a esta iglesia. ¿Qué le dice? Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El hermano Juan Pablo ya nos había leído un versículo que está en 1 de Juan 5:5, que aquel que vence no es el que, no sé, se enfrentó ante el enemigo y le dio duro en la cara. Ese no es el que vence. El que vence, dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:5, que es aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Le voy a molestar aquí públicamente a los que nos paramos acá. A veces nosotros le decimos a ustedes hermano, porque vienen a la iglesia. Pero tenemos un problema. El problema es que por ahí no todos son hermanos. Qué bonito es: hola hermanito, ¿cómo le va? Hermanita,
Pero cuidado, porque la iglesia puede tener abiertas las puertas para todas las personas, pero no todos son hermanos. Porque aquel que es hermano es aquel que ya es hijo del Padre. El que es hijo del Padre, entonces tenemos un Padre en común y somos hermanos. Pero si usted no tiene a Cristo como su Salvador, usted no hace parte todavía de sus hermanos. Y acá llega y dice, el que vence no sufrirá daño de la segunda muerte. Ellos iban a morir. Yo voy a compartirte un hombre que se llama Policarpo. Policarpo era el pastor de la iglesia en Esmirna. Desde el principio le dije que había un mensajero que estaba allí en Esmirna. El mensajero que está datado por la historia se llamaba Policarpo. A Policarpo lo estaban buscando para matar. ¿Por qué? Porque era el mensajero de Dios en la iglesia en Esmirna y era un mensajero fiel. Este hombre predicaba de que el único Dios verdadero se llamaba Santísimo, el Dios creador, que al César no se le debía adorar. ¿Y qué buscaron hacer con Policarpo? A Policarpo lo querían matar. Los cristianos en la iglesia en Esmirna buscaron proteger a Policarpo y lo mandaron a una granja. Y en la granja él estaba ahí durmiendo, escondido. Y dice que soñó que su almohada, acá les estoy resumiendo todo lo que dice el texto, en su almohada apareció fuego. Y él se levantó y le dijo a los hermanos que lo estaban ahí hospedando, le dijo, he entendido hoy que el Señor me ha mostrado cómo voy a morir. Y entonces torturaron a aquellos cristianos que eran de la iglesia de Esmirna para decirles dónde estaba Policarpo, hasta que uno habló. Y lo llevaron hasta allá, encontraron a Policarpo y lo trajeron. En ese tiempo había la muerte, que era muerte por los animales, leones. Y había algunos que murieron por su fe con los leones. Algunos temían, leo de uno, dice, los horribles juegos en la arena ya habían comenzado en serio. Una gran multitud sedienta de sangre se había juntado para ver a los cristianos ser torturados y asesinados. Un cristiano llamado Quintis había proclamado valientemente que él era un seguidor de Jesús y que él estaba dispuesto a ser martirizado. Pero cuando él vio a los violentos animales en la arena, él perdió su valentía y acordó quemar una pizca de incienso a César como señor. Pero otro joven llamado Germanicus no se retractó. Él marchó y enfrentó a los leones y murió una muerte agonizante por su Señor Jesucristo. Ese día, otros 10 cristianos dieron sus vidas, pero la multitud no estaba satisfecha. Ellos clamaban, fuera los ateos, que no adoran a nuestros dioses. Para ellos, los cristianos eran ateos, porque no reconocían a los dioses tradicionales de Roma y de Grecia. Finalmente la multitud empezó a repetir, saquen a Policarpo. Ese día murió mucha gente de la iglesia, pero faltaba uno. El pastor de esa iglesia lo llevaron allá a la arena. Cuando Policarpo trajo su cuerpo cansado en la arena, él y otros cristianos escucharon una voz del cielo y dijo, sé fuerte, Policarpo, sé hombre. Mientras él estaba delante del procónsul, intentaron de nuevo que renunciara a Jesús. El procónsul le dijo a Policarpo que estuviera de acuerdo con la multitud y que gritara fuera los ateos. Policarpo miró fijamente a la multitud sedienta de sangre, saludó con su mano y dijo, fuera con los ateos. El procónsul persistió, toma juramento e insulta a Cristo y yo te liberaré. Policarpo contestó, por 86 años he servido a Jesús. ¿Cómo he de atreverme a maldecir a mi rey? El procónsul finalmente se dio por vencido y anunció a la multitud el crimen del acusado. Policarpo ha confesado que él es un cristiano. La multitud gritó, dejen salir a los leones, pero los animales ya estaban guardados. Entonces la multitud demandó que Policarpo fuera quemado. El anciano recordó el sueño de su almohada que se quemaba y tomó coraje en Dios.
Le dijo a sus ejecutores: está bien, yo no le temo al fuego que quema por una temporada y que después de un rato se apaga. ¿Por qué tardan? Vamos, hagan su voluntad. Ellos acomodaron una gran pila de madera y prepararon un palo en el centro, mientras ataban a Policarpo en el palo. El olor. Te doy gracias, que con gracia has pensado que soy digno de este día y de esta hora, que pueda decir una porción en el número de los mártires en la copa de tu Cristo. Después que él oró y dio gracias a Dios, ellos encendieron la madera. Escuche esto. Una gran pared de flamas se levantó hacia el cielo, pero nunca tocó a Policarpo. Dios había puesto un cerco de protección entre él y el fuego. Al ver que él no ardía, el ejecutor, en una furiosa rabia, apuñaló al anciano con una lanza. Inmediatamente ríos de sangre chorrearon de su cuerpo y al parecer extinguieron el fuego. Cuando esto sucedió, los testigos dicen que vieron a una paloma ascender de entre el humo al cielo. En ese momento, un líder de la iglesia en Roma, llamado Ireneo, escuchó que Dios le dijo: Policarpo está muerto. Dios llamó a su siervo a casa. Policarpo murió. Y ese es un consejo que Dios le está dando a usted y a mí. La iglesia es sufriente. Otra vez le digo, yo no conozco su situación. Por ahí usted está pasando un tiempo difícil, pero le puedo decir primero que el Señor lo conoce. Él conoce lo que está pasando usted. Y le ha dado un consejo hoy día. Sea fiel hasta la muerte. No deje de compartir a Jesús en su casa. Los cristianos siguen sufriendo persecución. Dice que en el siglo XX, siglo XXI, han habido más mártires de la iglesia que en los años antiguos. Muchos más. No le leo todo esto, mire, tengo muchas hojas acá. Pero le comparto que hace poco, en India, un pastor que antes tenía un nombre hindú, se cambió el nombre a Pablo Santiago. Adivine por qué. Todos conocían a este pastor. Y el pastor Pablo Santiago le dijeron lo mismo: niega a Cristo. ¿Sabe qué hizo este pastor? No negó a Cristo. ¿Sabe qué hicieron con este pastor? Esta es una historia real, usted puede buscar. A él le cortaron sus extremidades y mucha gente estaba atónita, ¿no? Qué terrible, qué horrible lo que hicieron estas personas. Pero ¿sabe qué ocurrió con la iglesia en la India? Creció. Porque en medio del sufrimiento muchas veces, por ahí uno dice, no, pues estoy sufriendo y lo que me va a traer es peor. Pero el sufrimiento hace que la iglesia muchas veces crezca. Entonces, si usted está sufriendo, recuerde que Cristo puede estar orando en su vida para que usted crezca. Y para que la iglesia también crezca. ¿Sí? Vamos a orar. Cierra sus ojos y concluimos con este tiempo de Padre Celestial, gracias damos, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque hemos podido estudiar su palabra. Solo 4 versículos, pero tanto que decir. Porque su palabra es viva y eficaz. Porque su palabra es una fuente inagotable, así como es usted. Damos gracias porque este mensaje a la iglesia en Esmirna es un mensaje también para nosotros. Porque tenemos oídos y el que tiene oído oye. Señor, usted que conoce a su iglesia en el mundo, pedimos por favor que usted le dé fuerzas y ánimo para aquellos que están sufriendo por su causa. Países que tienen totalmente restringido el evangelio y que los cristianos en realidad sufren por ser cristianos, por tener una Biblia, por orar en público. Pero como ahorita mi hermano Giovanni nos compartía de orar por la guerra que está pasando en estos lugares, sabemos que la guerra se está acercando.
Y pensamos en que muchos ya están sufriendo por ser cristianos en el mundo, por proclamar que hay cosas que no están bien, por decir lo que usted dice en su palabra. No sabemos si esta persecución va a llegar acá a Colombia, pero ayúdenos a estar preparados, a estar firmes, a no negar su nombre. Pedimos que aquellos que están ya sufriendo por su causa en sus casas, con sus esposos, con hijos, con familiares, con sus vecinos, que usted les dé fuerzas en usted, que usted los anime a seguir adelante, que les ayude a nunca negar el nombre de Cristo, a que sean fieles hasta la muerte. Gracias por esta iglesia que nos enseña tanto. Pero también pienso en los que están aquí, como decíamos, no sabemos si todos los que están aquí son hermanos. Quisiéramos que se sientan en familia, como tratamos de hacer, pero no sabemos si todos son hermanos. Porque necesitan el mismo Padre, que es usted. Y yo pido, Señor, que si hay alguno de los que están aquí que todavía no ha conocido a Cristo, que recuerde que el fuego de este mundo, como decía ahí Policarpo, se va a acabar, pero el fuego eterno nunca se acaba. Que recuerden el llamado del Señor a sus vidas. Que recuerden de que Cristo ha muerto por ellos y que por eso la segunda muerte ya no tiene potestad si ellos conocen a Cristo. Denle ese entendimiento. Yo sé que uno puede decir muchas palabras, pero usted es el que trae la condición de pecado, de justicia y de juicio. Pedimos para que eso suceda en las personas que están aquí. Y que los que estamos ya con Cristo en nuestro corazón, que demos fiel testimonio ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Damos gracias por esta mañana, pedimos que podamos pasar un lindo tiempo en familia, en nuestros hogares, compartiendo el almuerzo, y que podamos compartir también a nuestros familiares lo que hemos aprendido. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Iglesia, Dios los bendiga, que tengan una hermosa semana. Despidamos.